Hola amigos, hermanos, familia, los de Facebook y YouTube. Le doy tantas gracias a Dios por la tecnología. Ese telefonito, ese iPhone que tiene usted, qué herramienta tremenda. Será algo clave, puedo decir, para nosotros. Yo digo, el apóstol Pablo dice en Gálatas, antes servíamos a la carne, a los deseos de la carne, ahora nuestros miembros le sirven a Dios, todo nuestro ser. Ahora que tu teléfono, dedícalo a Dios, hermano, que no sirva para suciedad, tanto problema con ese teléfono, que sea un instrumento para que el evangelio llegue a Europa, España, Francia, Sudamérica, México, Estados Unidos. Increíble. Entonces estoy pensando ahorita algo. Hoy vamos a estudiar el rapto de la iglesia. Es un evento antes de la venida de Cristo. Entonces prepárense por favor para este tiempo. En unos segundos vamos a orar, vamos a poner delante de Dios esto. Entonces digo, qué bueno, gracias a Dios por el teléfono. Depende de ti, lo puedes usar para bien o lo puedes usar para mal. Pastor Walter Reguerín, estamos en San Clemente, California. Somos Iglesia El Camino, tenemos 17 años en esta ciudad donde Dios nos puso. Siempre digo, no me llamó Dios aquí al borde de la playa a tomar sol, a distraerme, a relajarme. He venido a predicar el evangelio. Entonces eso es mi afán. Voy a pedirles que tomen sus notas. Va un mensaje importante. Seguimos con Primera Tesalonicenses. Estoy en el capítulo 4. El mensaje se llama Tesalónica, tipo novela. Tesalónica, ustedes se dan cuenta, es un nombre de mujer. Otra vez vamos a la historia, cómo empieza Tesalónica, quién la funda. El apóstol Pablo va a esta ciudad, se mueve de Israel, hace sus viajes misioneros, ustedes ya lo saben, es una ciudad en Grecia. El nombre de donde sale Tesalónica es la esposa de uno de los generales de Alejandro el Grande, Casandro, y en honor a ella, Tesalónica, su esposa, le pone este nombre, y después el apóstol Pablo fundaría una de las primeras iglesias en Europa. Hasta el día de hoy existe Tesalónica. Ahora, también interesante, yo sé que a usted le encanta la historia. Tesalónica, esta esposa de Casandro, es la media hermana de Alejandro el Grande. Ahora, estamos en un tiempo muy interesante. Dice que nunca había pasado esto, nunca en la historia antes se había cerrado las iglesias. Ahora, tú y yo, ¿cómo definiríamos este tiempo de estos meses? Marzo, abril, mayo. Ya estamos a días de terminar mayo y parece que ya se va a terminar esto de la pandemia. Al menos Estados Unidos ha salido, están moviéndose. Le doy noticias, el presidente Trump está pidiendo que se abra, que se restaure la economía. Y bueno, hay oposición, los gobernadores. De hecho, les doy una noticia, tal vez ya les ha llegado, para los que no les ha llegado. Yo siempre hablo a mis amigos a Sudamérica, México, y les pregunto, ¿cómo están las cosas allá? Y bueno, yo quiero buenas noticias, ¿ok? Hay gente que me dice, ya no quiero hablar de eso, pastor. Bueno, yo tampoco, pero sí quiero hablar de buenas noticias. Buenas noticias, hay un número de gobernadores que no quieren que se abra, etcétera, y han puesto las iglesias como al número 4, como van a ir abriendo por secciones. Ahora, escuché en las noticias que por ahí se abrían los casinos, algunos lugares de diversión, pero las iglesias al último. Entonces el presidente Trump hace 2 días dio un anuncio y dijo, las iglesias se abren ya. Este domingo yo como presidente de este país autorizo que se abran las iglesias.
Ahora, wow, eso fue tremendo. Yo nomás estoy pasando el dato. Yo no me voy a meter en política ni nada. Yo soy un pastor del pueblo. Yo no soy de la izquierda ni la derecha. Yo paso noticia. Pero algo como cristiano que a mí me tocó, me llegó, dijo, las iglesias son un lugar muy importante. Debemos de darle prioridad. Dijo, millones de americanos somos religiosos y necesitamos estar en un lugar casi adorando a Dios. Él dijo, no necesitamos menos oración, necesitamos más oración. Wow, tremendo eso. Entonces, creo que algunas iglesias ya van a empezar a funcionar el próximo domingo, según lo que está pasando. Buenas noticias. Ahora con eso, ¿cómo definimos estos meses que han pasado? Marzo, abril, mayo. ¿Cómo definiría usted? ¿Qué fue? ¿Fue tiempo de prueba? ¿Fue tiempo de aprendizaje? ¿Qué aprendió usted? ¿Fue un tiempo de preparación? ¿Te has preparado tú? He notado yo que la gente se ha preparado para un tiempo. Se especulaba que no habría comida, que habría que tener almacenar alimentos, agua, papel higiénico, arroz, frijoles para 3 meses, 4 meses. La gente estaba súper asustada y quiero decirte que me llamó la atención que se prepararon, digo yo, en exceso. Se prepararon. El ser humano tiene esa tendencia natural. O si no tenemos agua, ¿qué vamos a tomar? Por lo menos tenemos como staple, cosas básicas como frijoles. Podemos vivir con eso. Me llama la atención que se prepara. Ahora, nosotros nos estamos preparando para lo que vendrá adelante. De hecho, se especula, te digo esto rápido, te han llegado videos, a mí también. Nosotros tenemos que ser sabios como discernimos la información que nos llega. Me ha llegado videos de Argentina, de Inglaterra, de Italia, y especulando, murmurando, digo esto con mucho cuidado, que se está estableciendo un nuevo orden mundial. De hecho, el próximo mes voy a predicar específicamente de eso, de las señales del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo. Ahora, nosotros como iglesia yo hoy le voy a dar la palabra de Dios. No le voy a dar noticias de fulano. Aquí ya cualquiera se levanta, hace su canal de noticias. No necesita ni ser periodista. Entonces yo digo con cuidado, porque hablábamos con los pastores en nuestra reunión. Siempre hay que tener cuidado de dónde viene la información. Con eso nosotros como pastores queremos darle información de la palabra de Dios. La Biblia habla de lo que está pasando en la humanidad. Quiero decirte que la Biblia es nuestro GPS, es nuestra brújula, es lo que nos guía. Digo a los cristianos, ojalá y fuera a todo el mundo. Entonces, con eso quiero dar un mensaje hoy de seguridad. Voy a hablar otra vez del rapto de la iglesia. Antes de entrar al mensaje, quiero decir esto. Para nosotros, yo estoy en la posición de que el rapto es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento. Si usted quiere ver, el próximo mes estaremos hablando de la segunda venida de Cristo, de las señales de los últimos tiempos. Pero hoy y la próxima semana voy a enfocarme en el rapto de la iglesia. Cuando Jesús dice en su palabra, enseguida voy para allá, prepárate para tomar notas, viene a tomar a su iglesia. Dice que nos veremos, seremos arrebatados y nos encontraremos con Jesucristo en las nubes. Te voy a leer el pasaje porque de otra manera va a estar difícil que creas. Entonces, define un poquito rápido qué es la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. A muchos, incluso cristianos, tienen la idea de que la iglesia va a pasar la gran tribulación, el tiempo de prueba, el tiempo de que Dios va a juzgar al mundo. Yo no creo eso te voy a dar hoy. Nosotros creemos
que el rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación. Un periodo de 7 años. Enseguida, la semana que viene explicaré un poco. Ahora, yo soy pretribulacionista. Yo tengo la doctrina bíblica que creo que el rapto es antes de la tribulación. Algunos creen que les dicen mid-tribulacionistas, en el medio. Otros son al final de la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años. La Biblia dice 3 años y medio. Apocalipsis 6 habla de eso. Va a haber un reino de un presidente que es el anticristo, que va a gobernar a todas las naciones. Entonces a mitad es la venida del Señor y después empieza ya. Los primeros 3 años y medio son de prosperidad, de toda paz, una paz falsa, todo está bien, y ahí se corta los 3 años y medio, y de ahí en adelante viene el juicio para la humanidad, la gran tribulación. Ahora, como solamente por el tiempo le leo un versículo, ¿por qué es que creo? ¿Por qué soy pretribulacionista? ¿Por qué creo que el rapto de la iglesia es inminente? Puede pasar en cualquier momento, porque Dios no va a permitir, Dios no va a juzgar a su pueblo, no va a castigar a su iglesia, a sus hijos. Ningún padre perfecto quiere algo malo para sus hijos. Me llama mucho la atención un pasaje cuando Jesús le trataba de enseñar a los apóstoles, a la gente, en Mateo, de el amor perfecto de Dios. Él dio un ejemplo, dijo: ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Como decir, ustedes que son imperfectos, si su hijo le pide un pan, no le darán una piedra. Dijo: imagínense cuánto más, fíjese la manera enfática, vuestro Padre que está en los cielos os dará lo que pedís. Ahí Jesús nos está diciendo, el amor de Dios es perfecto. Entendemos que Dios es amor. Dice que Dios nos ha amado con amor eterno. Ahora voy a la Biblia sin mucho más palabras. Siempre me gusta usar más palabra de Dios que mis palabras. Perdón, a veces se me va. Entonces, ¿por qué creo? ¿Por qué soy tribulacionista? Aquí le enseño un pasaje. ¿Por qué creo que el rapto es antes? Y eso es lo que voy a explicar en los minutos que sigue. Tome sus notas, Apocalipsis 3:10, aquí en los primeros capítulos. Primer capítulo es la introducción. Los siguientes, el 2, el 3, habla aquí Jesús dándole el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Y solamente el mensaje a Filadelfia. Leo el versículo 1 solamente para entender, y mi versículo central que quiero probar por qué creo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Veo el verso 1, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es ese? Jesucristo. Dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He usado mucho este versículo estos días. Dije, hermano, la iglesia se va a abrir cuando Dios la abra. ¿No te encanta eso? Cuando Dios abre, nadie cierra. Cuando Dios cierra, nadie abre. Apocalipsis 3, versículo 7. Ahora me voy al versículo 10. Aquí está la promesa para la iglesia. Fíjese. Dios dice: has guardado la fe, has guardado mi palabra, eres fiel. Podemos decir, ¿qué va a hacer Dios cuando tú eres fiel? Dios es 20 veces más fiel que tú. Dios es 1000 veces más perfecto. Dios cumple su palabra. Por eso soy tan firme como hijo de Dios, por las promesas de Dios. Por eso la Biblia es mi GPS. Mi primer libro. Puedo leer otros libros. Ahí sí tengo tiempo, pero procuro siempre leer libros cristianos. Al punto 10, versículo 10, la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que
moran sobre la tierra. La hora de la prueba. Traducción, 7 años. Eso es la gran tribulación. Aquí Jesucristo dice, yo prometo, les doy una promesa que yo los voy a guardar de eso. Hay otros versículos, muchos no tengo tiempo para hablar. La próxima semana te voy a dar un poquito más. Ya tomé más tiempo de lo que planeaba. Entonces espero que te quede claro eso. Entonces con eso vamos al mensaje de hoy. Este pasaje está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Un evento que va a pasar antes de la gran tribulación. Escribe como subtítulo, ¿cómo se prepara la iglesia en su encuentro con Cristo Jesús? ¿Cómo se prepara la iglesia para su encuentro con Jesús en el aire, en las nubes? Espectacular, de película. Por eso digo yo no sé cómo los de Hollywood, bueno, sacan algunas cosas, pero hay cientos de historias en la Biblia maravillosas para tomarlas. Son mucho mejores que las que hay en Hollywood. Ahora imagínense esto de película, que dice la Biblia que nos vamos a ver con el Señor en las nubes. Enseguida leo eso. ¿Cómo te preparas, iglesia, para tu encuentro con Cristo? Muchos están diciendo nuestro encuentro con Jesús es inminente, está a la puerta. Estamos tal vez a años, a días, no lo sabemos. El propio Señor Jesucristo dijo, la venida del Señor, su venida a llevarnos, nadie sabe, ni siquiera Él, solamente el Padre. Entonces, leemos para eso versículos 13 y 14, la primera parte. Y vamos a estudiar un poquito esta parte. Y que vamos a ver, menciona algo importante aquí, algo fresco. Ojalá te doy algo que no lo has escuchado antes, siempre me gusta hacer eso. Leo versículos 13 y 14. Primera Tesalonicenses, ahí tenemos el pasaje 4. Tomo los versículos 13 y 14. Me encanta estudiar, me encanta despedazar. Le digo a mis amigos pastores, sácale el jugo al pasaje, métete al pasaje. Leo, tampoco dice el apóstol Pablo, queremos hermanos que ignoréis, ponle un círculo a esa palabra, ignoréis acerca de los que duermen, que no queremos que seas ignorante, dice, queremos que sepas. De los que duermen, por favor esa palabra subráyala. Vamos a ver qué quiere decir de los que duermen, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza. Yo voy a los funerales. En este año ya he celebrado 2 funerales. ¿Sí se han dado cuenta que dije celebrar? Celebramos la partida de alguien a la presencia del Señor. Dice, no queremos que estén tristes como algunos no tienen esperanza. ¿Dónde estará? No sé, un amigo a Jesse le dijo, Jesse, yo la verdad, su papá murió, vivían al lado de nosotros, joven, de por ahí 50 años. Jesse, a mí me gustaría saber dónde está mi papá. Wow, cero. El apóstol Pablo está hablando de eso. Hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que piensa que se muere y ahí quedó. Ahora dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Me voy a enfocar aquí al explicar esto. Esto va a ser clave esto va a amarrar, va a conectar al rapto de la iglesia, al rapto de los creyentes, al rapto de los hijos de Dios. La palabra duermen. 2 veces mencioné la palabra durmieron. Vuelvo a leer, dice, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan. Al final dice también, dice Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere esto de durmieron? La otra frase en otra versión es murieron. Los griegos, en el idioma griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego y en hebreo, en arameo también. Entonces, ellos para usar la palabra referirse a morir, usan la palabra dormir. Ahora nosotros
a nuestros nietos o a los niños cuando se murió abuelito, es pequeño y los niños no entienden, y le decimos, está durmiendo cuando alguien se murió, para que no se traume. Según nosotros estamos mintiéndole, le estamos diciendo una mentirita blanca. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Sabes qué? Quiero decirte hoy que estás diciendo la verdad. Te voy a mostrar otros pasajes. Esto es clave para mí definir esta palabra durmieron. Hace 3 años prediqué un mensaje y mi esposa me ayuda siempre y me encontró la palabra raíz para dormir. ¿Cómo se escribe dormir en griego? Se escribe koimao. Así como lo estoy diciendo, usted entiende porque el griego se pronuncia igual que el español. De hecho, hay similaridades, enseguida le voy a decir, no es el caso del inglés. Dice, cuando estuve en el seminario, nos dijo el que nos daba la clase, los que más rápido aprenden griego, cuando estábamos tomando la clase de griego, son los hispanos, porque el griego y el español son similares. Ahora nosotros decimos en español dormir, y esa palabra es koimao, y para donde dormimos decimos dormitorio. Ahora en inglés no es el caso, en inglés es sleeping, es dormir, sleep, y no dices dormitorio y el dormitorio es bathroom, como bed, como cama. Entonces, no hay similaridad. En cambio, en el griego, koimao, ¿y cómo se dice dormitorio? Eso me impactó, me lo grabé. ¿Cómo se dice dormitorio en griego? Koimeteria. Así, sí, parece que estoy hablando en español, ¿verdad? El griego se escribe y se lee igual que el español, no como el inglés. El inglés se escribe de una manera y se lee de otra, ¿verdad? Entonces los griegos en aquellos tiempos al cementerio le decían dormitorio, porque la gente iba a dormir ahí. Se te hace interesante esto. Ahora, con eso, ¿cuál es la palabra que está usando aquí? ¿Cuál es la palabra griega para duermen? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que sean ignorantes acerca de esto, acerca de los que duermen, de los que mueren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Paramos ahí. Ahora, la palabra duermen, durmieron, es koimomenon. A ver si te lo puedes grabar. Koimomenon significa durmieron. Esa es la palabra que está usando el apóstol Pablo. Entonces, bíblicamente hablando, tenemos que ser fieles. Si le ponemos, está la palabra koimomenon y le ponemos los que traducieron murieron, no está siendo fiel al texto. Por eso se nos dice que hay que estudiar griego para poder enseñar mejor el Nuevo Testamento. Ahora, qué importante es esto. Esto es maravilloso para mí. Yo era uno de los hombres más miedosos a la muerte. Yo no podía ver a un muerto, ni me lo digas, cuando hasta que tenía mis 21, 22 años. Yo tenía terror, no miraba, me escapaba, o allá, gracias a Dios, en los Yungas o en La Paz, Bolivia, donde nací, no sé, el ataúd está cerrado. Aquí tiene una ventana grande, medio cuerpo, todo el mundo lo ve. Para mí no era eso y Dios me tuvo que curar de eso, porque yo tenía miedo a la muerte, porque yo pensaba que es el fin, hasta que murió mi madre. Dios siempre te lleva por un proceso, Dios siempre te está preparando. Y vamos a las 3 de la mañana a recogerla, y allá no es como aquí en Estados Unidos, tú te llevas a tu muertito a tu casa. Es raro, pero es así. En una parte es mejor. Y rápido voy a 80 millas por hora, agarro está mi hermano mayor, está manejando el Jeep, está mi hermana Rocío, está mi hermano Freddy, estoy yo, el menor. Y lo ponemos a la parte de atrás a mi mamá ya muerta. Y no la íbamos a tirar como un costal de papa, ¿verdad? Es mi mamá. Está muerta, está sin vida, pero es todavía mi mamá.
Y pues, ¿quién se va atrás con ella, verdad? Y era una ruta de 30 minutos. Entonces yo me siento, la senté a mi mamá y yo me siento a su lado y la abrazo, la agarro, la sostengo porque está muerta. Y como que Dios está diciendo, te voy a enseñar a que pierdas el miedo a los muertos. Y bueno, lo hizo con mi mamá. Quiero decir que, bueno, es mi mamá y no me dio miedo. Al día de hoy pienso y creo que estuve en shock, ni me acuerdo cómo pasó. El tema es rápido, la historia corta. Manejamos 30, 40 minutos y yo con mi madre en mis brazos, sentada. Ahí Dios empieza a formar carácter en mí. Me empieza a preparar para un pastorado. ¿Escuchaste lo que dije? Me empieza a preparar. Dios siempre está haciendo un proceso de preparación en tu vida. De ahí sano quedo. Ahora yo puedo ver, puedo entrar donde tú quieras, puedo tocarle la mano, bueno, no exagerar, ¿verdad? Pero Dios me sanó. Dios es hermoso cómo trabaja. Dios me estaba preparando. Ahora yo te pregunto, ¿tú te estás preparando para el rapto de la iglesia? Cuando te vas a encontrar con Jesús. Entendimos que la palabra en el original duermen, koimomenón, eso es lo que dice. No dice murieron, porque realmente el ser humano no va a morir. En la semana escuchaba a Pastor David Jeremiah de San Diego y dice, te digo, todos van a resucitar, unos para el cielo, otros para el infierno. Y él dice, ¿dónde vas tú? Y este es el tema, hermano. El versículo siguiente dice, no quiero que ignoren para que se nos entristezcan. Hay gente que no tiene esperanza. Yo voy a funerales y es terrible. Son escenas porque no saben dónde van. El apóstol Pablo dice, no quiero que ignores esto. Y oyente que estás conmigo, no quiero que ignores que llegó al cementerio, que en paz descanse. Eso yo no quiero para mí. Ahí si yo parto, si es que no me voy en el rapto, ojalá me voy en el rapto y no conozco la muerte. Sería espectacular eso. Y a mí no me gusta que pongan que en paz descanse. Digo yo, ¿qué le gustaría que le pongan ahí en su lápida en el cementerio? Ahí pongan cambio de dirección. O sea, se fue al cielo, está en otro lugar. Hay muchos de esos, pero nada de que en paz descanse. Porque estamos dormidos. Te llevo a otros pasajes donde el Señor Jesucristo habla, dice acerca de que durmieron. Cuando encontró muerta a la hija de Jairo, dijo, apartaos, porque la niña que está muerta no está muerta, sino duerme. Mateo 9:23, apúntalo. Fíjate, Jesús, aquí son las palabras de Jesús. La niña no está muerta, sino duerme, dijo. Y cuando habló, ahora vamos a otro pasaje, la historia de Lázaro. Ahora Lázaro estuvo 4 días en la tumba y dice que ya apestaba. Entonces yo te pregunto, Lázaro está muerto, pero mira cómo se expresa Jesús. Dice, Lázaro, que ya había muerto, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Esto es hermoso, a mí me encantó. Este es el centro de mi mensaje para ti. Yo sé que estoy hablando del rapto de la iglesia, pero esto es lo que yo quería transmitir. Y yo cuando estudiaba esto, wow, esto es hermoso, la gente va a estar encantada. Nuestro amigo Lázaro duerme, dice, más voy a despertarle. Perdón, estaba 4 días en la tumba. Es que la expresión de ese Jesús que hablaba arameo, que hablaba el hebreo y el griego, por supuesto, Jesús sabía 3 idiomas, es obvio eso. Él dice, voy a despertarle, y como los discípulos pensaban que estaba durmiendo, entonces ellos están, bueno, entonces Lázaro sí estaba dormido, no estaba muerto. ¿Me están entendiendo? Ahora dice, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Les tuvo que explicar para que entendieran este tema que estoy explicando ahora. Juan 11, verso 11 y 14. Si quieres apuntar, Juan 11,
y el verso 14. Más adelante, cuando Esteban fue apedreado por la multitud, Lucas relata su muerte utilizando el mismo término. Esteban, en el libro de Hechos, el primer mártir del Nuevo Testamento que fue matado a pedradas. De hecho, ustedes saben la historia. Ahí viene la conversión del apóstol Pablo. Él autorizó la muerte de Esteban. Le sacaron las ropas, lo desnudaron, lo matan a pedradas y le entregan la ropa de Esteban al apóstol Pablo. Ahí Pablo es sacudido. Ahí empieza el cambio del apóstol Pablo cuando se transforma de ser Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, en el gran apóstol Pablo. Pero eso es otro tema, ¿ok? Entonces dice, y habiendo dicho esto, vamos, Esteban apedreado por la multitud, Lucas relata su muerte utilizando el mismo término, y habiendo dicho esto, durmió. Esteban dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. La misma frase que repite Jesús. Y dice la Biblia, Hechos 7:60, durmió. ¿Te gusta eso? Cuando tú te mueras, realmente no vas a morir, vas a dormir. Porque Jesús va a venir a despertarte. Jesús te va a sacar de la tumba, así como lo oíste. Jesús te va a sacar de la tumba. Enseguida vamos a ese pasaje. Y el apóstol Pablo se refirió muchas veces a la muerte como dormir. Otro pasaje tengo que decirle, por ejemplo, 1 Corintios 11:30 dice, fíjese, el apóstol Pablo dos veces, en la segunda parte voy a ver y llevarles a 1 Corintios 15, también habla de dormir. En 1 Corintios 11:30 el apóstol Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos, hablando de la Santa Cena, ¿te acuerdas? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está diciendo, murieron. Cuidado con tener en poco al tomar la cena. El apóstol Pablo, la cena del Señor, la comunión. El apóstol Pablo dice, por no entender, algunos están enfermos, otros han muerto. Aguas, dicen en México, cuidado. Entonces, tenemos que entender eso, ¿ok? Ahora, la última parte, si traducimos literalmente este versículo, lo veríamos así. Así también Dios traerá mediante Jesús a los que durmieron o murieron con él, y significa lo mismo que ocurrió con él, quien al morir fue resucitado y ascendido al cielo por Dios. Ocurrirá con todos los que murieron con Jesús, es decir, creyeron en él. Mediante Jesús los resucitará y llevará al cielo como lo llevó a su Hijo. Entonces, el punto número 2, el versículo número 2, dice, porque si creemos, el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, también dice, a nosotros nos traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que durmieron con él. Usted quiere decir a los que murieron con Jesús. Usted no quiere morir, amigo, hermano, familia, sin Cristo. Dios te guarde. Porque si tú mueres sin Cristo, ni en la gran tribulación te vas a poder salvar. Hay una segunda oportunidad, eso voy a predicar el próximo mes. En la gran tribulación, el juicio de Dios sobre el mundo, todavía millones se van a salvar. A costa de su vida, dice, van a tener que ser decapitados. Scary, de asustarse, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es mensaje para el próximo mes. Pero ahora yo te digo, aquí dice los que Dios los traerá con Jesús a los que durmieron en él. O sea, a los que murieron con Cristo. Entonces, hoy será un día de decisión para ti. Escribe el punto número 1. ¿Cómo se prepara la iglesia para su encuentro con Cristo? ¿Te quieres encontrar con Jesús? ¿Quieres verle cara a cara? El apóstol Juan dice que le vamos a ver cara a cara. Escribe, sabiendo qué pasa después de la muerte, entendiendo qué pasa después de la muerte. Te expliqué el término coimao, coimitería, dormitorio, es el cementerio, sabiendo qué pasa después de la muerte. Mucha gente me dice a mí, los escépticos, ¿y quién regresó de la muerte? ¿Puedes decirme eso? Bueno, número 1, realmente tengo que decirte, Jesucristo resucitó.
culturalmente los hispanos en la religión que hayas crecido no me interesa. Ojalá que ahora no sea tu tema la religión, ojalá que hoy tu tema sea la Biblia, porque si no estamos en problemas. Pero yo desde pequeño he escuchado, sabía el tema de Semana Santa, el Viernes Santo y el día de resurrección. Mas quiero decir rápido que no se me explicaba, yo no entendía hasta que yo me metí a la Biblia y empecé a estudiar el tema de la resurrección. Por eso tengo hoy el privilegio de explicarte esto. Entonces, ¿cómo te preparas para tu encuentro con Jesús? ¿Notaste cómo Dios me preparó para este trabajo que tengo de pastor? Dios tiene sus maneras, ¿eh? Dios es muy especial en cómo nos prepara. Ahora, tú tienes que saber qué hay después de la muerte. El apóstol Pablo dice, yo no quiero que ignoren esto, como los no creyentes, como el mundo dice que no tienen esperanza. Y el subpunto también escribe, confiando, ponemos en la pantalla, confiando plenamente que Dios levantará con Jesús a los que durmieron. Yo debo estar confiado que Jesús me va a sacar del cementerio. Por eso digo, también estoy preparando un mensaje que es mi punto de vista en cuanto a la cremación, al enterrar. Y algunos dicen, a mí no me interesa nada, a mí sí me interesa. Bueno, yo creo además que quiero decirte rápido que el enterrar es bíblico. Génesis dice eso, al polvo eres y al polvo volverás. Y bueno, eso quiere decir que va a volver a la tierra, ¿no? Entonces no dice quemar. Me llama la atención, leí el libro de Éxodo cuando Moisés murió, se fue al cerro con Dios, Dios lo llevó y ahí la Biblia dice que Dios lo enterró a Moisés. ¿Sí escuchó? El mismo Dios lo enterró. Entonces, para mí, con esos dos, enterrar es bíblico. Y la Biblia dice que Dios, aquí vamos a la segunda parte, va a sacarlos del cementerio. Entonces, punto número 2, subpunto, debemos confiar que Dios nos levantará junto con Jesús a los que murieron. Eso es a los que fallecen, no experimentaron. Ahora hay algo interesante, vamos al punto número 2, hay algo interesante. Dios va a reunirnos en este tema del rapto, en este tema espectacular. Prepárate, nos metemos aquí a los versículos 15 al 18, a los muertos y a los vivos. O sea que Jesús es Dios, para Dios no hay nada imposible. Dios puede sacar a alguien de la tumba. De hecho, por ahí se me olvida, en Mateo relata cuando en la resurrección de Jesús, hay por ahí en el capítulo 26, revísenlo, dice que muchos salieron de los cementerios. Cuando Jesús resucitó, hubo una resurrección en esos tiempos. O sea, era como algo al rapto. La Biblia dice que resucitaron, salieron de los cementerios la gente. Ahora, vamos al punto número 2. ¿Cómo se prepara la iglesia para su encuentro con Cristo? Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, tomen las palabras que yo enseño como la palabra de Dios, no la tomen como mi palabra, pastor, amigo, oyente, cristiano. Por eso es importante enseñar la palabra. Conozco pastores que tienen mucha labia, son espectaculares. Por ahí yo estaba escuchando a un pastor y te lo digo, yo no tengo temor de esto. El pastor José Manuel de España dice, es hora de hablar ya, qué miedo aquí, no hay problema, es un hermano en Cristo, cada quien tiene su estilo. Hermano, si eres pastor, predica la Biblia, si no, ¿para de qué estamos hablando? Ahora el apóstol Pablo dice, aquí palabra del Señor, él hace 3 mensajes que enseñé, él dijo, no tomen como mi palabra, tomen como la palabra de Dios. Pero ¿cómo podía decir él eso si él no estaba enseñando la palabra? Si él está contando chistes, si su labia es espectacular. Vuelvo otra vez, en la semana escuché un mensaje, por ahí 30 minutos estuve
No mencionó ni un solo versículo de la Biblia. ¿Sabes qué? Yo no quiero eso. Perdón. Llámale estilo, lo que quieras. Espero no te enojes conmigo. Pero conmigo la historia va a cambiar. Yo te voy a poner la palabra, te voy a dar en tu bosquejo y el mensaje va a salir del texto. Entonces el apóstol Pablo dice, decimos esto en palabra del Señor, en palabra de Jesucristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta el rapto, si es que estamos con vida, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, ¿entiendes? Ya eso, ya te expliqué. O sea que no vamos a ir adelante. Dice que los que murieron, por eso cuando muere alguien en español, se nos adelantó. ¿Sí has escuchado esa frase? Muy bien dicha esa frase. Ahora el apóstol Pablo dice, los que murieron van a ir adelante. Ahora, ¿por qué dice esto? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Este es el rapto. Los ángeles van a tocar trompetas a la venida del Señor. Lo dice la Biblia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hago un alto ahí. Ahí está. Los que están en el cementerio, de todos los cementerios, los cristianos de todas partes del mundo, de China, de África, de Sudamérica, de Estados Unidos, espectacular. Van a salir de la tumba. Vuelvo otra vez a leer, dice, los muertos en Cristo resucitarán. Ahí está, la resurrección. La primicia fue nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó al tercer día. Él lo prometió. A Romanos 6 dice, los que mueren con Cristo resucitarán con Él. Parece algo muy hermoso para creerlo, pero que te digo, estoy leyendo la palabra de Dios. Lo que Dios dice se cumple. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra, arrebatados, la palabra que nos lleva al centro de este mensaje. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Espectacular. Te dije al principio, ¿verdad? Repito otra vez. Dice, y los que quedamos, después de los que mueren, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿te imaginas? Nos vamos a encontrar ahí con tal vez tú con algún ser querido, si murió tu esposa, tu papá, porque Jesús va a restaurar esa persona que murió. Ahora quiero decir, esa persona que salió de la tumba ya tiene un cuerpo glorificado. Enseguida explicamos eso, ¿ok? Y el tuyo también ya va a ser un cuerpo glorificado. Tú, si es que pasa el rapto, no vas a tener que tomar ese traguito que a mí no me gusta, que es la muerte, que tanto se habla aquí de que hoy en día ya incineran cualquiera, ya es quemarlo, ya ese es su punto, muy fácil, es más barato. Bueno, algunos dicen no hay problema, ok, yo respeto eso, pero todas esas cosas se evitarán si tuviéramos el gran privilegio de experimentar el rapto, que parece que está a la vuelta de la esquina, y así estaremos siempre, fíjese, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dense ánimo los unos a los otros con estas palabras. Quiero decirte, no te preocupes por las cosas que están pasando, ten ánimo. Y siempre yo dije, con esto de lo que ha pasado, esta epidemia, tanto escándalo, tanto era exagerado, el mundo se quedó en su casa. Si escuchó lo que dije el mundo. Y dije yo, bueno, y al final, ¿qué es lo peor que va a pasar? ¿Qué es lo peor que va a pasar? Te vas a morir. Nos diría, ¿verdad? Tengo que decir. Y bueno, ¿qué? Nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Entonces, el punto número 2. La confirmación. ¿Cómo me preparo para recibir al Señor? Número 1, tengo que entender que el tema de la muerte, que no es ahí se acabó. Si usted está en eso, obvio, no va, quiero darle malas noticias, no se va a quedar en el cementerio. Dr. David Jeremiah dice,
va a resucitar, pero la Biblia lo dice, solamente por eso lo paso va a ir al infierno. Dice el castigo eterno, donde está el lloro y el crujir de dientes. Entonces sí va a resucitar. No hay tal que se va a quedar en el cementerio. O va a ir a un lado o va a ir al otro, pero va a resucitar. Entonces usted prepárese asegurándose de esto. Y usted, dije la última parte, no te quieres morir sin Jesús. Quieres asegurarte en esta vida que te mueras, si es que, y no sabemos cuándo Dios nos llama. Recién una amiga muy amada, a los 29 años, murió hace 2 semanas. Se durmió en la noche, al día siguiente ya no despertó. Y uno dice, a las semanas escuchamos de su fe por la persona que estaba muy cerca de ella, que no era creyente, que ella le compartió el evangelio a él y dijimos, wow, qué hermoso. Entonces hay una paz, no hay incertidumbre, hay una esperanza completa de que está con el Señor. Entonces por eso digo, es tan importante. Ahora nosotros entendemos que Jesús regresa por la iglesia de manera silenciosa. No, la Biblia dice, número 1, de manera estruendosa. Dice, primero su voz será como voz de mando o de mandato al estilo militar con 2 o 3 palabras, con un grito. Dice con voz de mando, usted sabe, eso es un término militar, como levántense, muévanse. Entonces los militares nunca hablan de voz baja, no te dice, por favor, eso no existe para un militar. Y la Biblia dice que el Señor vendrá con voz de mando, con firmeza, y va a haber un estruendo que la gente, tanto es que los muertos van a salir de la tumba. Me encanta lo que hace nuestro Señor Jesús. Tú sabes, cuando Él resucitó a Lázaro, era nomás enseñándonos Él su poder, lo que Él va a hacer. ¿Te gusta eso? Él está en la tumba muerto 4 días, el cuerpo al 4º día, hermano, tapado, ya está en descomposición. Y dice, Lázaro, levántate. Y Lázaro sale de la tumba con las vendas. Es maravilloso, por eso yo he predicado 2 veces de la historia de Lázaro y me mueve, me sacude. Entonces, número 1 va a ser con voz fuerte, número 2, con voz de arcángel, dice. Los arcángeles son los jefes de los ángeles. Entonces van a venir los ángeles junto a él para ese evento espectacular que es el rapto, para que tú y yo nos encontremos con el Señor en el aire, en las nubes. Los muertos van a salir. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Ha visto usted alguna película parecido? Nadie puede hacer, ni Hollywood, para comparar a lo que nuestro Dios hace. Al parecer tienen una voz muy fuerte. Ahora, Apocalipsis 5:2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, en voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y también versículo 7:2 dice, vi también a otro ángel que salía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz, en voz fuerte, a los 4 ángeles. Tercero, se escuchará el sonido de trompetas, con trompeta de Dios. Acabo de leer eso, ¿verdad? Primera de Corintios 15:51, me encanta esto. Hago un alto aquí. Con trompeta de Dios. Aquí puse mis notas. Nos vamos a ir al cielo con mariachi. Tenemos que darle gracias a los hermanos mexicanos, ¿verdad? Que los amamos tanto. Me llama la atención. Usted sabe, México es el centro, es el corazón de los hispanos. La verdad, a ti te guste, no te guste, ni modos. Pero yo quiero decir que México es el centro. Ahí quiere sobresalir un artista, un cantante. México, México, México. Entonces, y México tiene un rol en la segunda venida de Cristo. Estoy aquí poniéndole un poco de pimienta, ¿ok? Es que Dios va a usar mariachis para llevarnos al cielo. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta? Entonces,
la última parte dice que nos llevará al sonido de trompeta. 1 Corintios 5, 15, 51. Esta es otra evidencia del rapto, de lo que me apoyo bíblicamente. El apóstol Pablo aclara este punto diciendo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, ahí está tu palabra, dormiremos. No todos moriremos, si quieres usar para que entiendas, pero todos seremos transformados, resucitaremos. Transformado, ¿qué quiere decir? Que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado en un momento. Mira, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52 es el pasaje paralelo más exacto a lo que estoy predicando. En un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo, tú vas a estar en el aire con el Señor. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, esta vez, ahí llegan los mariachis, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos van a salir del 1 Corintios 15 también dice por ahí el 40. Hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos corruptibles y hay cuerpos incorruptibles. En tu tiempo, por favor, toma hoy en la semana 1 Corintios 15, devóratelo, estúdiatelo, deleítatelo, léelo, explica todo este tema de la resurrección. Yo no tengo más tiempo. Entonces, fíjate, dice, los unos serán resucitados incorruptibles, porque este cuerpo que tenemos entra en putrefacción, pero cuando salga del cementerio se acabó eso, y nosotros que estamos con vida, si es que estamos, ojalá contemos usted y yo, seremos, dice, transformados. Nos va a dar el Señor un cuerpo glorificado. El encuentro con Jesucristo será en la atmósfera, será en el aire, en las nubes. Donde están las nubes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los resucitados subirán primero antes con nosotros y detrás de ellos inmediatamente seremos transformados por el poder de Dios. Punto número 2, escribe en la pantalla: ¿cómo te preparas para tu encuentro con el Señor? Tienes que entender claramente el tema de la muerte, porque el apóstol Pablo dijo: no queremos que ignoren, como algunos que no tienen esperanza. No quieres ser tú ese que no tiene esperanza. Escribe número 2, creyendo la promesa del Señor. Creyendo la promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor? Él viene por ti. Él viene. Aunque estés en el cementerio, el Señor te va a sacar de la tumba. Aunque estés a 4 metros bajo tierra, aunque tenga una tapa de cemento, Dios va a reventar todo eso y te va a sacar. Y bueno, la Biblia dice también, a algunos les gusta que los cremen y los tiren al mar. No, yo no, jamás quisiera que hagan eso conmigo, gusto personal. Y bueno, el libro de Apocalipsis también dice, el mar entregará a sus muertos, el Hades entregará a sus muertos, de todas partes. Bueno, eso ya es en la segunda venida, en la gran tribulación. Entonces, nosotros nos preparamos para recibir, creyendo la promesa del Señor. Hermanos, si no crees en las promesas de Dios, en lo que Dios prometió, que no pasaríamos el momento de prueba en Apocalipsis 3:10, ¿te acuerdas? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, debes prepararte creyendo. En este proceso de preparación, Dios a mí me dijo: te voy a formar, te voy a pasar un muchacho jovencito, miedoso, gallina. Yo no quería ir al cementerio cuando pequeño. El cementerio estaba lejos, a bastante distancia. Yo no podía pasar, ni siquiera tenía que irme a la casa en la noche. Y yo tenía que rogarle a mi primo Jaime que me acompañara, casi llorar para que me llevara. El Señor te prepara, te lleva en un proceso, y Dios me hizo entender, dice que el que te llama, Él te prepara. Y yo puedo al día de hoy, estoy de vacaciones en México y fui a
aceptó a Cristo una persona en una noche, un viejito, al día siguiente se murió y fui a su funeral y ahí aceptaron 4 personas. Estoy en mi vacación y aquí está el cetro, el ataúd detrás de mí. Yo estoy Pancho Villa, tranquilo. Entonces el Señor te prepara, el Señor te cambia, te transforma. Pero ¿qué estás haciendo tú, hermano? Empieza la cosa creyéndole a Él. Dios dice, yo te voy a cambiar, yo te voy a hacer un hombre diferente. Él lo hace. Entonces, número 2, la mejor manera de prepararte es creyendo. Sé creyente, créele a Dios todo lo que Él dice. Parece esto de película, es más que una película. Número 2, esperando la resurrección, porque la Biblia dice que el Señor nos va a resucitar. Dice que seremos resucitados. Leo otra vez. Y con la trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Y nosotros vamos a ser llevados al cielo. Ahora, ojalá sea el caso de tuyo y el mío, que podamos experimentar el rapto con vida. Su punto número 1, esperando la resurrección. Punto número 2, terminamos con esto, esperando el arrebatamiento. El arrebatamiento es inminente. ¿Está usted esperando que el Señor viene y te lleva? Algún pastor en México dijo que no hay señales del arrebatamiento. Hay señales de la segunda venida. Lea entre semana Mateo 24. Eso es referente a la segunda venida de Cristo. No está hablando del rapto. Entonces, ahora yo puedo decir, ¿qué cree usted? La semana que viene les doy un calendario. Empieza el calendario de Dios. Siempre dije, la Biblia es nuestro GPS. Empieza el calendario de Dios y con esto termino. El rapto de la iglesia, 3 años y medio de gobierno del anticristo. Le sigue la mitad, llega Jesús, después la gran tribulación como nadie ha visto. Dice que el sol se oscurecerá, caerán estrellas sobre la tierra, eso está en Apocalipsis. Termina 3 años y medio, termina eso, el milenio, 1000 años que va a vivir la gente que sobrevivió en la gran tribulación. Después termina el juicio del gran trono blanco al final. O sea, ese es el calendario de Dios. Ahora, ¿qué me hace pensar a mí que yo puedo decir? Realmente exactamente no lo sé, no puedo decir algo que no se va a cumplir. Entonces soy tomado como un hablador. Me apoyo en las palabras de nuestro Señor Jesús. Dijo, nadie sabe la hora. Pero yo te dije, concluyo, te preparaste para este tema de pandemia, exageraste. ¿Por qué no te preparas para recibir a Jesucristo? ¿Por qué no te preparas leyendo tu Biblia, leyendo Mateo 24, leyendo los 7 primeros libros de Apocalipsis? ¿Por qué no lees todo el libro de Tesalonicenses? ¿Por qué no te metes conmigo los domingos a escuchar? Voy a estar hablando en los siguientes meses segunda Tesalonicenses, que habla del día del Señor, y te voy a explicar qué significa el día del Señor. Para algunas cosas la gente se prepara para ir a la universidad, para tener un doctorado, estudia 7 años, una abogacía. Conozco sobrinos, son abogados, son arquitectos, espectacular, me gusta. Pero ¿por qué descuidas tu tiempo en la tierra, sabiendo que un día te vas a morir y sabiendo que un día el Señor Jesucristo viene por la iglesia? ¿Qué harás para prepararte? Yo digo, ¿cómo vas a creer con las promesas? ¿Cómo vas a estar seguro el tema de la muerte, de dormir? ¿Cómo? En la Biblia, acabo de leer la Biblia. Busca palabras, ve al diccionario. Quisieras hoy, yo siempre como pastor, digo, soy un pastor evangelista, quisiera rápidamente, si alguno quiere orar, alguno de los que están viendo en Facebook, en YouTube, donde quiera que esté, no importa. Fíjate dónde llegó la pandemia. En lo último rincón en Chile de Sudamérica, Argentina, la Patagonia, llegó la pandemia. Está en Afganistán, está en Irán, escucho, por todas partes del mundo, todos están en casa. Y la palabra de Dios, bendito sea el Señor, que a través de este medio que tenemos, el teléfono, el iPhone, el Facebook, el YouTube, está llegando la palabra, está llegando a ti.
y Dios te está hablando a ti. A mí no me gusta manipularte, hablo cara a cara y te hablo directo. ¿Entendiste el mensaje? Que te preparas para muchas cosas. La gente se prepara para una boda y gasta dinero y hace tantas cosas. Decimos, tira la casa por la ventana, ¿verdad? ¿Y qué tal para recibir a Jesucristo? ¿Te preparas? ¿Quisieras orar conmigo? Ora conmigo en este momento. Señor, gracias por su palabra, porque usted nos saca de la ignorancia. El apóstol Pablo dijo, no quiero que ignoren acerca de esto, acerca de los que durmieron. El apóstol Pablo está diciendo, con la muerte no se acaba la historia del ser humano. El cementerio, escucha esto, el cementerio, koimeteria, para los griegos, dormitorio, es un lugar temporal. Me encanta lo que dijo nuestro Señor, me encanta, Dios amado, lo que sus palabras en la tumba de Lázaro, cuando él dijo, solo duerme, Lázaro, sal de ahí. Señor, su promesa es que un día, si es que muriéramos, usted nos va a sacar de la tumba, usted nos va a resucitar. Por eso, Padre, hoy este mensaje me toca las fibras más profundas de mi ser. Yo en este momento quiero reconocer, quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Quiero decirle, Señor Jesús, ven a mi vida. Hoy decido aceptarte como el Señor, el Salvador de mi vida. Quiero que tomes mi vida completa. Señor, los días son interesantes, son críticos. No voy a arriesgar a que algo terrible pase en mi vida. Por eso quiero asegurar mi salvación. Y según Efesios 2:10 dice que la salvación es gracia, que usted nos regala la salvación. Por eso tomo esa salvación hoy. Acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque quiero ser parte del rapto. Señor Jesucristo, cuando usted venga por su iglesia, hoy me añado a ella. Quiero ser parte de su familia. Quiero caminar con usted. Quiero participar del rapto. Quiero irme en las nubes con usted. Y si es que pasara a la muerte, usted me va a levantar de ahí. Señor, una vez más, le acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esa oración, Dios te bendiga. En la semana nos vemos el día miércoles. Hago un repaso de este mensaje, hacemos preguntas. Y el día viernes tengo un estudio de varones. El día domingo vamos a ver la segunda parte de este mensaje. Terminamos Primera Tesalonicenses. Dios les bendiga, los amo mucho. Gracias por escucharnos en Facebook, en YouTube.